Lo golpearon como a Fernando Báez Sosa. 19 años, estaba con por lo menos 2 amigos en la zona del VIP, del boliche. Aparece un grupo de por lo menos 5 jóvenes, lo abordan, empiezan directamente las trompadas. Un amigo de Agustín cae al piso, después cae Agustín, le rompen el labio, le tuvieron que después dar 2 puntos de sutura. Pero cuando uno dice, está en el piso, terminó, ya está, perdió. No, acá siguieron, le siguieron pegando patadas, a tal punto que le dejaron estampada la suela de la zapatilla en la sien derecha a Agustín. Así como lo escuchan. Nuevamente, Rugbyers de Zárate. Seguramente esto que vieron tanto en el título como lo que les menciono ahora les va a hacer acordar a los 8 Rugbyers que mataron a Fernando Báez Sosa: Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Sinali, Ayrton Violas y Lucas Pertossi. Un caso que no hace falta explicar nada y que ya se ha dicho todo en todos los videos que fui tocando del mismo a lo largo de los años, incluida la entrevista a Francisco Neto y la ansiada entrevista que estuve a punto de realizarle a Fernando Burlando y que todavía no he podido concretar. Aprovecho este momento también para preguntarles, para que me lo expresen en los comentarios, si tienen ganas de una nueva entrevista en el canal y a quién les gustaría que traiga para determinadas preguntas sociojurídicas de su interés. El caso que vamos a hablar hoy es algo que de alguna manera hace pensar que la violencia y los miles de ejemplos que vemos día a día en las noticias no sirven de nada. No hacen replantear sus comportamientos a los eventuales agresores, haciéndonos dudar de si es posible erradicar estas situaciones o si hay alguna manera efectiva de atacar estos flagelos de conducta en nuestra sociedad. ¿Qué fue lo que pasó? Un grupo de rugbyers le pegaron en patota a un chico dentro de una fiesta. ¿Dónde fue que sucedió? Al igual que de donde eran los 8 condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa. Zárate, una ciudad argentina, cabecera del partido homónimo, ubicada en la provincia de Buenos Aires, que se sitúa sobre la ribera del río Paraná y se puede acceder a ella mediante la autopista Buenos Aires-Rosario. Contexto de los hechos. Este lamentable episodio evidencia que no se han aprendido las lecciones del pasado y ahí un nuevo grupo de rugbyers volvió a protagonizar un violento ataque en la ciudad de Zárate. El incidente ocurrió el sábado 20 de julio durante una fiesta, escuchen bien, por el Día del Amigo, en el Club Náutico Arsenal de Zárate, el mismo lugar asociado con los rugbyers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Esta vez, un joven de 19 años llamado Agustín fue víctima de una brutal golpiza que, de milagro, no terminó en tragedia. Agustín, que se encontraba en la zona VIP de la fiesta, acudió en auxilio de un amigo que había sido golpeado mientras bailaba en la pista. Sin embargo, al intentar ayudarlo, fue atacado por un grupo de rugbyers quienes lo agredieron con patadas en la sien y en la boca. La intervención rápida de 2 personas de la organización evitó un desenlace fatal, logrando poner a Agustín a salvo hasta que llegó el servicio de emergencias. La madre de Agustín, Natalia, expresó su angustia y frustración en las redes sociales, haciendo eco del caso Báez Sosa. Hoy me pudo haber tocado a mí ser la mamá de Fernando Báez Sosa. Hoy le tocó a mi hijo pasar una situación de violencia por personas que representan un deporte y del cual ya vimos 4 años atrás la trágica muerte de Fernando. Natalia también señaló que este tipo de ataques son recurrentes, mencionando un incidente similar ocurrido en Campana hace 2 semanas, siendo este el 4º ataque que su hijo sufre por parte del mismo grupo. Los testigos del incidente coincidieron en que la situación podría haber terminado trágicamente si Agustín hubiera permanecido más tiempo en las inmediaciones del club. Afortunadamente, los estudios médicos descartaron lesiones internas graves y el joven solo requirió varios puntos de sutura en el labio superior. La policía local confirmó que los agresores han sido identificados y uno de ellos ya contaba con antecedentes por violencia, motivo por el cual había sido expulsado del club anteriormente. Marcelo Urra, el apoderado legal del Club Náutico Arsenal de Zárate, se desligó de la responsabilidad del evento, aclarando que las instalaciones fueron alquiladas por 2 boliches de la zona, pero expresó su preocupación por el impacto negativo en la imagen del club. Si bien como club estamos ajenos a los hechos acontecidos, la comisión directiva decidió suspender a los socios activos porque están involucrados en un hecho que afecta y mucho a la imagen que pregona el club con sus deportistas, explicó Urra. Este nuevo incidente pone en evidencia la necesidad urgente de abordar la cultura de la violencia asociada al rugby en la región. La comunidad de Zárate y las autoridades locales esperan que la justicia actúe con celeridad y que de esta manera se tomen medidas efectivas para prevenir futuros episodios de violencia en el deporte. La sociedad no puede permitirse seguir presenciando ataques brutales que pongan en peligro la vida de jóvenes, como ocurrió con Fernando Báez Sosa y ahora con Agustín. Ahora bien, me gustaría aprovechar esta temática para poder ahondar
bondad respecto a los tipos de lesiones, siendo así como la legislación penal menciona los daños físicos que puede sufrir una persona, realizando la distinción entre leves, graves y gravísimas, para que luego puedan comprender mejor qué es cada una y entender, cuando vean en diferentes medios, la referencia a estos tipos de lesiones y qué quieren decir realmente. El capítulo segundo del libro segundo del Código Penal abarca la tipificación de todos los delitos de lesiones, cuyo bien jurídico protegido es, conforme señala tradicionalmente desde la dogmática el profesor Sebastián Soler, la incolumnidad de la persona. Es la integridad corporal y la salud de la persona lo que se tutela, ya que no solo se protege el cuerpo, sino también la salud del individuo. Esto implica una protección ampliada de los aspectos anatómicos y fisiológicos del individuo, abarcando tanto la salud física como la psíquica. La doctrina sostiene que el bien jurídico en el delito de lesiones es la integridad y salud personales, entendiendo que el adjetivo alude a la doble vertiente física y mental de las personas. Lesiones leves. Artículo 89. Se impondrá prisión de 1 mes a 1 año al que causare a otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. La figura penal mencionada se clasifica como un tipo residual. Esto significa que se aplican las lesiones leves por exclusión. Este artículo se utiliza cuando una lesión no sea lo suficientemente seria para ser considerada grave o gravísima y no esté cubierta por otro delito que la incluya como un paso previo. De esta manera, las lesiones leves se integran en otros delitos más serios como la tentativa de homicidio, lesiones en riña o duelo. Además, esta figura no se aplica cuando las lesiones ocurren en el contexto de delitos que implican el uso de fuerza contra la víctima, como es el caso del robo o la violación. La doctrina tradicional sostiene que, al no hacer distinciones, la ley incluye todos los casos dentro de la categoría de lesión por causación de daño, considerándolos como una alteración anatómica. Se argumenta que, por insignificante que sea el daño, este representa un ataque a la integridad física de una persona, superando incluso el uso de armas, lo cual es delictivo según el artículo 104. Por otro lado, una parte de la doctrina apoya la teoría de la insignificancia, que exige cierta gravedad o importancia en la afectación del bien jurídico. Por ejemplo, Zaffaroni afirma que si la coacción penal busca preservar la seguridad jurídica y proteger bienes jurídicos, cuando estos son mínimamente afectados, la reacción penal resulta injusta y perjudica el sentimiento público de seguridad. Esta teoría sugiere que los delitos menores deberían quedar fuera del ámbito del derecho penal. El profesor Edgardo Dona, por el otro lado, discrepa con esta postura, argumentando que la teoría de la insignificancia contiene contradicciones y ambigüedades. En su lugar, prefiere aplicar el principio de razonabilidad del artículo 28 de la Constitución Nacional, sugiriendo que, en estos casos concretos, se declare la inconstitucionalidad de una pena si no guarda proporción con la gravedad del hecho. Para que se configure el delito de lesiones se pueden dar dos formas: daño en el cuerpo o daño en la salud. Los resultados que se requieren son los siguientes. A. Daño en el cuerpo. Se refiere a una alteración anatómica de la víctima que puede ser interna, como la ruptura de órganos o tejidos, o externa, como cortes, quemaduras, contusiones o cambios en la piel. El delito se configura al alterar la integridad física de la víctima, sin importar si el cambio es percibido como una mejora. Por ejemplo, someter a alguien a una cirugía plástica sin su consentimiento, incluso si es para corregir un defecto, es un delito de lesiones. En la práctica médica esto es de gran importancia. Además, no es necesario que haya dolor o sangre para que exista una lesión. Lo que importa es que la lesión tenga una duración persistente. Así, acciones como doblar el brazo brevemente o dar una bofetada no se consideran lesiones. B. Daño en la salud. Se refiere a un cambio en el equilibrio funcional del cuerpo de la víctima, alterando su salud física o psíquica. La salud se entiende como un equilibrio anatómico funcional y cualquier alteración de este equilibrio constituye un daño. El daño puede ser tanto físico como psicológico, pero no se incluye el simple daño moral. Se requiere un daño psicológico real. Este daño puede afectar todo el organismo o solo funciones específicas. En resumen, el delito de lesiones puede configurarse mediante alteraciones anatómicas o cambios en el equilibrio funcional de la salud de una persona, ya sea en el ámbito físico o psicológico, siempre que el daño tenga una duración significativa y cause una afectación real. Lesiones graves. Artículo 90. Se impondrá reclusión o prisión de 1 a 6 años si la lesión produjere una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro, o una dificultad permanente de la palabra, o se hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, lo hubiera inutilizado para el trabajo por más de un mes, o le hubiere causado una deformación permanente del rostro. Puede dividirse el artículo en 4 figuras diferentes: las debilitaciones o dificultades permanentes, el poner en peligro la vida del ofendido, la inutilidad laboral por más de un mes,
mes y la deformación permanente del rostro. A. Las debilitaciones permanentes. El debilitamiento debe interpretarse como una disminución en la funcionalidad de una parte del cuerpo sin que esta función desaparezca por completo. Para determinar si existe debilitamiento, es importante que ustedes consideren cómo funcionaba esa parte del cuerpo antes de la lesión. Un análisis en el que la doctrina pone énfasis al resaltar la importancia de la función en la interpretación legal. La permanencia, por su parte, se refiere a la continuidad del efecto de la lesión durante un periodo prolongado, aunque no necesariamente de forma indefinida. Para que una lesión se considere un debilitamiento permanente, basta con que haya una alta probabilidad de que la deficiencia causada por la lesión no pueda ser eliminada por medios naturales o a través de procedimientos científicos o intervenciones. Según Carlos Creus, no importa si la funcionalidad anterior puede ser recuperada mediante elementos artificiales o cirugías, ya que lo relevante es la dificultad para restaurar la función de manera natural. B. Peligro para la vida del ofendido. Otra de las formas típicas del delito de lesiones graves es la generación del peligro para la vida de la víctima. Es necesario que el peligro no sea potencial, sino que la víctima haya sufrido un real riesgo de perder su vida. La agravación de la lesión está dada. C. Inutilidad para el trabajo por más de un mes. Es bastante clara. La inutilidad para el trabajo por más de un mes se refiere a la incapacidad de la víctima de realizar cualquier actividad laboral durante más de un mes debido a una lesión. No importa si la persona afectada no tiene un empleo formal o si no está en una etapa activa de su vida laboral, como es el caso de los niños o ancianos, o tampoco importa si sigue recibiendo ingresos durante el periodo de incapacidad. D. Deformación permanente del rostro. La deformación permanente del rostro como figura penal genera debate en torno a los conceptos de deformación y rostro. En cuanto a deformación, algunas interpretaciones sostienen que cualquier alteración que afecte la simetría o armonía del rostro podría considerarse grave, incluso si no causa repulsión. Otros opinan que para calificar como lesión grave, la deformación debe resultar en una notable fealdad, aunque no necesariamente repulsiva. La jurisprudencia considera que la pérdida permanente de belleza o armonía estética del rostro es suficiente para agravar la lesión sin requerir que sea horrorosa. El término rostro también suscita diferentes interpretaciones. Anatómicamente, el rostro está delimitado por el cuero cabelludo, el maxilar inferior y los pabellones auriculares. Sin embargo, algunos abogan por ampliar este concepto para incluir áreas cercanas que culturalmente se exhiben, como el cuello y la parte superior del pecho en las mujeres, especialmente si la lesión afecta a la percepción estética del rostro. A pesar de estas interpretaciones, la doctrina tradicional considera que el término rostro se refiere específicamente a la cara y que extender el concepto para incluir otras áreas puede ser forzado. Incluso si una marca visible y horrorosa en el cuello o el pecho altera la apariencia general. La permanencia de la deformación se establece cuando no es previsible que desaparezca de forma natural, aunque pueda modificarse quirúrgicamente, lo que decíamos antes. Lesiones gravísimas. Artículo 91. Se impondrá reclusión o prisión de 3 a 10 años si la lesión produjera una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir. Por cuestiones obvias, explicar este artículo resulta un poco redundante y extiende el video innecesariamente, siendo que de la propia letra del mismo resulta claro. Ahora sí, hasta acá el video de hoy. Me resulta de alguna manera muy interesante poder explicarles la distinción de las lesiones, que muchas veces generan confusión y más de una vez me preguntaron sus diferencias. Por lo demás, pedir que estas cosas no pasen me parece absurdo en una sociedad sumergida por completo en la violencia y prepotencia de aquellos que tomando una gotita de alcohol se creen muy valientes y después lloran como nenes detrás de las rejas. Nos vemos en un próximo video.